Sé que llevamos toda la vida haciéndolo, ¿verdad? Sobras de la comida o la cena. Guardamos en un recipiente y al día siguiente, al microondas o a la sartén. Es rápido, cómodo. Y sentimos que estamos aprovechando la comida, que es algo muy nuestro. Pero, ¿y si les dijera que este gesto tan cotidiano, tan inocente, podría estar escondiendo un pequeño riesgo para nuestra salud a largo plazo? No es para alarmarse, para nada, pero sí para informarnos y ser un poquito más conscientes de lo que hacemos en nuestra cocina. Piensen en esos platos que preparamos con tanto cariño, que nos sobran un poco y que al día siguiente calientan el estómago. ¿Podrían algunas de esas comidas, al ser recalentadas, generar compuestos que, con el tiempo, podrían aumentar nuestro riesgo de desarrollar problemas serios como el cáncer o la demencia? Puede sonar sorprendente, incluso un poco chocante, sobre todo porque nunca nadie nos lo ha explicado así. Pero la ciencia nos muestra que la forma en que tratamos los alimentos, especialmente al recalentarlos, puede cambiar su composición de maneras que no siempre son beneficiosas para nuestro cuerpo, sobre todo cuando hablamos de ciertas comidas muy comunes en nuestras mesas. No se trata de tirar la comida, Dios me libre, sino de saber cuáles son esos alimentos y cómo manejarlos de forma más segura para seguir disfrutando de ellos sin preocupaciones innecesarias. En este vídeo, vamos a descubrir juntos cuáles son 5 de esos alimentos tan comunes en nuestra cocina que deberíamos pensar 2 veces antes de recalentar, o al menos, aprender la mejor forma de hacerlo. Vamos a hablar de qué pasa exactamente al recalentarlos y qué alternativas tenemos para cuidar nuestra salud mientras seguimos disfrutando de nuestras comidas. Quédense hasta el final, porque hay algo que les va a sorprender y que cambiará la forma en que ven las sobras. Ahora, entrando en materia. Pensemos en el primer alimento de nuestra lista. Es un básico en muchísimos hogares, la base de incontables platos. Algo tan sencillo y humilde como el arroz. ¿Quién no ha cocinado una buena cantidad de arroz para que sobre un poco y tenerlo listo para otro día? Paellas, arroces blancos, guarniciones. El arroz es rey. Y claro, lo que sobra, lo metemos en la nevera pensando que al día siguiente, un golpe de calor y listo. Pues bien, aquí está el detalle con el arroz. El problema no es tanto el recalentamiento en sí, sino lo que puede ocurrir antes de recalentarlo y cómo lo almacenamos. El arroz crudo puede contener esporas de una bacteria llamada Bacillus cereus. Estas esporas son muy resistentes y pueden sobrevivir incluso después de cocinar el arroz, si el arroz cocido se deja a temperatura ambiente durante mucho tiempo. Estas esporas pueden germinar y convertirse en bacterias activas. Estas bacterias, a su vez, pueden producir toxinas que causan vómitos y diarrea. Ahora, el recalentamiento puede matar las bacterias vivas. Sí, pero no destruye las toxinas, que ya han producido. Y son precisamente algunas de estas toxinas y los procesos inflamatorios que pueden desencadenar en nuestro cuerpo los que, a largo plazo y en combinación con otros factores, se investiga si podrían tener alguna relación con el aumento del riesgo de ciertos problemas de salud crónicos. No estamos diciendo que un plato de arroz recalentado ocasional cause cáncer o demencia de la noche a la mañana. Por favor, que quede claro. Pero sí es un factor a tener en cuenta en el contexto de una dieta y hábitos de vida generales. Piensen que nuestro cuerpo es una máquina maravillosa, pero que se va desgastando. Y la inflamación crónica, el daño celular, son procesos que se acumulan. Y ciertas sustancias producidas por bacterias o cambios químicos en los alimentos pueden contribuir a esos procesos. Entonces, ¿qué hacemos con el arroz sobrante? La clave está en el manejo post-cocción, para minimizar el riesgo. El arroz debe enfriarse lo más rápido posible después de cocinarlo, idealmente en menos de 1 hora. Dividir grandes cantidades en recipientes más pequeños ayuda a que se enfríe más rápido. Una vez frío,
Debe guardarse en la nevera a menos de 5 fles y consumirse en un plazo máximo de 24 horas, cuando lo vayan a recalentar. Asegúrense de que esté bien caliente por completo, que humee. Y no lo recalienten más de una vez, una porción única y directa al plato. Algunas personas prefieren recalentarlo añadiendo un poquito de agua para que no quede seco y asegurando que el calor llegue bien a todas partes. Pero, siendo honestos, la forma más segura de disfrutar del arroz es comerlo recién hecho. Si les sobra, úsenlo frío en una ensalada de arroz. Por ejemplo, si el plato lo permite. O úsenlo para hacer un arroz frito casero, pero asegurándose de que haya estado bien refrigerado y de que se caliente a fondo. La idea es romper esa costumbre automática de guardar el arroz caliente y recalentarlo al día siguiente sin más. Es un pequeño ajuste, pero que marca una diferencia en la seguridad alimentaria. Piénsenlo como un acto de cariño hacia ustedes mismos, hacia su cuerpo. Es invertir un poquito de atención en algo tan básico como son las sobras de arroz, para ganar en tranquilidad a largo plazo. Y esto, créanme, es fundamental a nuestra edad. Siguiendo con este hilo de qué alimentos mirar con lupa al recalentar, pasamos a otro protagonista habitual en nuestras mesas, el pollo. El pollo es una fuente fantástica de proteínas, muy versátil, y las sobras de un pollo asado o de pechugas a la plancha son un recurso socorrido. Pero, ¿por qué el pollo entra en esta lista principalmente? Por su composición proteica y el riesgo de contaminación bacteriana. La estructura proteica del pollo cambia al enfriarse y recalentarse. Recalentarlo, especialmente a altas temperaturas o repetidamente, puede alterar esas proteínas de una manera que las hace más difíciles de digerir para nuestro organismo, pero el riesgo más significativo, similar al del arroz, viene de la posible proliferación de bacterias si el pollo no se ha almacenado correctamente. Bacterias como la Salmonella o el Campylobacter son comunes en el pollo crudo, y aunque la cocción inicial las mata, si el pollo cocido se deja a temperatura ambiente, estas bacterias pueden volver a multiplicarse a niveles peligrosos. Recalentar el pollo puede no ser suficiente para matar estas nuevas colonias bacterianas si el calor no es uniforme o suficiente. Y la ingesta de estas bacterias o las toxinas que producen puede causar intoxicaciones alimentarias agudas. A largo plazo, la exposición repetida a ciertas toxinas bacterianas o la carga inflamatoria que generan en el cuerpo se asocian, en estudios preliminares, a procesos que podrían influir en el desarrollo de enfermedades crónicas, incluyendo las neurodegenerativas. De nuevo, la clave está en el manejo. El pollo cocido debe refrigerarse lo antes posible. Idealmente, en las 2 horas siguientes a su preparación, guárdenlo en recipientes herméticos en la nevera y consúmanlo en 1 o 2 días como máximo. Cuando lo recalienten, asegúrense de que esté muy caliente por dentro. No basta con que esté templado. Tiene que alcanzar una temperatura interna suficiente para eliminar cualquier bacteria que pueda haber crecido durante el almacenamiento. Recalentar en el microondas puede ser complicado porque a menudo calienta de manera desigual, creando puntos fríos donde las bacterias pueden sobrevivir. Si usan el microondas, es buena idea remover la comida a mitad del calentamiento y asegurarse de que esté uniformemente caliente antes de consumirla. Recalentar en el horno o en una sartén puede ofrecer un calor más uniforme. Y, por supuesto, eviten recalentar el mismo trozo de pollo varias veces. Es una única oportunidad para calentarlo después de refrigerarlo. Si les sobra mucho, consideren transformarlo en otra cosa que se coma fría, una ensalada de pollo, unos sándwiches, o si van a recalentar. Háganlo con un poco de salsa o caldo para mantenerlo húmedo y ayudar a que el calor se distribuya mejor. Piensen en un salteado rápido donde el pollo ya cocido se añade casi al final, para que se caliente bien pero sin cocinarse de más. La textura de las proteínas recalentadas también puede ser menos agradable, volviéndose secas o gomosas, lo que es otra buena razón para ser conscientes de cómo lo recalentamos. Es un pequeño ajuste, sí,
Pero asegurarse de que el pollo recalentado esté bien caliente y no recalentarlo varias veces son pasos importantes para protegerse de problemas digestivos inmediatos y, potencialmente, de riesgos a largo plazo. Ahora que hemos hablado del arroz y el pollo, que son tan comunes, pasemos a otro grupo de alimentos que a menudo nos sobran y que recalentamos sin pensar: las verduras de hoja verde, como las espinacas, las acelgas, o incluso la lechuga cocida si la usamos en algún plato. Estas verduras son increíblemente saludables, cargadas de vitaminas, minerales y fibra. Son maravillosas para nosotros, sin embargo. Tienen una particularidad en cuanto a los nitratos. Las verduras de hoja verde son ricas en nitratos naturales, que son compuestos que forman parte de su crecimiento. Los nitratos en sí mismos no son perjudiciales para la mayoría de los adultos. El problema surge cuando estos nitratos se convierten en nitritos. Esto puede ocurrir por la acción de bacterias presentes en los alimentos o incluso en nuestra propia saliva. Y el proceso de calentamiento, especialmente el recalentamiento, puede acelerar esta conversión. Los nitritos pueden reaccionar con las aminas, compuestos presentes en alimentos ricos en proteínas, para formar nitrosaminas. Y las nitrosaminas son compuestos que han sido identificados como potencialmente cancerígenos. La preocupación principal aquí es la posible acumulación de nitrosaminas en el cuerpo con el tiempo, lo que podría aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer. De nuevo, no es para entrar en pánico y dejar de comer espinacas o acelgas. Para nada. Son alimentos fantásticos. El tema es qué hacemos con ellas una vez cocinadas. Si cocinan una buena cantidad de espinacas o acelgas y les sobra, lo más seguro es consumirlas frías al día siguiente. Quizás en una ensalada si la textura lo permite, o mezcladas en un plato frío. Si deciden recalentarlas, háganlo con mucho cuidado. Eviten recalentarlas repetidamente. Calienten solo la porción que van a consumir y asegúrense de que se caliente de manera uniforme y rápida. Eviten dejar las verduras cocidas a temperatura ambiente por mucho tiempo antes de refrigerarlas. Refrigérenlas rápidamente. Algunas fuentes sugieren que recalentar verduras ricas en nitratos en el microondas podría aumentar la conversión a nitritos más que otros métodos, aunque la investigación aún no es totalmente concluyente. Si pueden, quizás recalentarlas suavemente en una sartén o al vapor sea una opción a considerar. Pero la recomendación más extendida y segura es, si es posible, consumir las sobras de verduras de hoja verde cocidas en frío. Por ejemplo, unas espinacas rehogadas que sobran pueden picarse finamente e integrarse en un revuelto de huevo o una tortilla que se cocina de nuevo, asegurando que todo el plato se caliente bien en ese momento, o añadirlas a una sopa o crema de verduras justo al final para que se calienten sin cocciones prolongadas. La clave es minimizar el tiempo que los nitratos permanecen en un estado donde las bacterias tienen oportunidad de convertirlos en nitritos, y limitar el recalentamiento que puede potenciar la formación de nitrosaminas. Es otro pequeño cambio, ¿verdad? Pensar en qué hacemos con esa ración de espinacas que quedó en la nevera. Pero cuidar estos detalles en nuestra alimentación es una forma muy concreta de protegernos a largo plazo y reducir posibles riesgos asociados a compuestos que, aunque presentes de forma natural, pueden transformarse de maneras no deseadas si no manejamos bien los alimentos. Continuando con nuestra lista, llegamos a las patatas. Las patatas son otro alimento básico, versátil y económico. Cocinamos patatas de 1000 maneras cocidas, asadas, en puré, en guisos. Y las sobras de patatas cocidas son muy comunes. ¿Quién no ha guardado esas patatas cocidas que sobraron para hacer una ensaladilla al día siguiente o para añadirlas a un guiso? Pues bien, las patatas, al igual que el arroz, presentan un riesgo potencial asociado a las bacterias y su manipulación después de la cocción. El principal culpable aquí puede ser la bacteria Clostridium botulinum. Esta bacteria produce una toxina que es extremadamente peligrosa y que causa botulismo,
una forma grave de intoxicación alimentaria. Las esporas de Clostridium botulinum pueden estar presentes en las patatas y pueden sobrevivir a la cocción. Si las patatas cocidas se dejan a temperatura ambiente, especialmente si están envueltas en papel de aluminio, lo que crea un ambiente con poco oxígeno. Ideal para esta bacteria. Las esporas pueden germinar y producir la toxina. El recalentamiento convencional puede no ser suficiente para destruir esta toxina. El riesgo aumenta si las patatas se cocinan. Se dejan enfriar lentamente a temperatura ambiente durante varias horas y luego se guardan. El puré de patatas sobrante, por su densidad. También puede presentar un riesgo si no se enfría rápidamente y se almacena correctamente. De nuevo, el problema no es tanto el recalentamiento en sí mismo, sino el manejo de las patatas cocidas, antes de recalentarlas, para minimizar el riesgo. Las patatas cocidas deben enfriarse rápidamente y guardarse en la nevera en un plazo de 2 horas. Si han cocinado patatas envueltas en papel de aluminio, retiren el papel de aluminio antes de dejarlas enfriar para permitir que el calor se disipe más rápido. Guárdenlas en recipientes herméticos en la nevera y consúmanlas en 1 o 2 días. Al recalentarlas, asegúrense de que estén bien calientes por dentro. Si es un puré, caliéntenlo removiendo bien. Si son patatas enteras o trozos, asegúrense de que el calor penetre uniformemente. Recalentar en el horno puede ser una buena opción para asegurar un calentamiento completo. Como con otros alimentos, eviten recalentar las patatas varias veces. Si les sobran patatas cocidas, quizás la forma más segura sea utilizarlas frías en ensaladas, siempre y cuando se hayan enfriado y almacenado correctamente desde el principio. Las patatas, por su naturaleza, pueden ser un caldo de cultivo para bacterias si no se manejan bien. Ser conscientes de esto y tomar precauciones simples al guardar y recalentar las sobras de patatas es vital para evitar intoxicaciones y, pensando a largo plazo, reducir la exposición a posibles toxinas que no son amigas de nuestra salud cerebral y general. Son esos pequeños actos de higiene y precaución en la cocina los que, sumados, construyen un escudo protector para nuestro bienestar a medida que cumplimos años. Finalmente, llegamos al quinto alimento de nuestra lista, y quizás este sea un poco menos intuitivo para algunos: las setas. Las setas son maravillosas en la cocina, llenas de sabor y con una textura única. Son bajas en calorías, ricas en vitaminas y minerales. Pero las setas cocinadas, al igual que el pollo, son alimentos ricos en proteínas que pueden degradarse al ser almacenadas y recalentadas incorrectamente. La estructura proteica de las setas es algo delicada, y si las setas cocinadas se dejan a temperatura ambiente durante mucho tiempo, las enzimas presentes en ellas pueden empezar a romper las proteínas. Esto no solo afecta a la textura y el sabor, volviéndolas gomosas o viscosas, sino que también puede llevar a la formación de compuestos indeseables. Además, las setas, al igual que otras verduras, pueden contener bacterias que empiezan a proliferar si se almacenan incorrectamente después de la cocción. El recalentamiento de setas que no se han manejado bien puede no eliminar todas estas bacterias o las toxinas que hayan producido. El consumo de setas recalentadas de forma inadecuada se ha asociado tradicionalmente con malestar estomacal y problemas digestivos agudos. Aunque la relación directa con riesgos a largo plazo como el cáncer o la demencia no está tan establecida como con otros compuestos. La carga de toxinas o la indigestión crónica generada por alimentos mal manejados contribuyen a un estado general de estrés oxidativo e inflamación en el cuerpo. Y sabemos que la inflamación crónica es un factor subyacente en muchas enfermedades crónicas, incluyendo algunas formas de deterioro cognitivo y ciertos tipos de cáncer. Entonces, ¿qué hacemos con las setas cocinadas que nos sobran? La recomendación principal es, si es posible, consumirlas recién hechas. Si les sobran setas cocinadas,
Refrigérenlas inmediatamente después de que se hayan enfriado un poco sin dejar que pasen horas a temperatura ambiente. Guárdenlas en un recipiente hermético en la nevera y consúmanlas en un plazo máximo de 24 horas. Al recalentarlas, háganlo a fuego medio alto y asegúrense de que se calienten completamente. No las recalienten más de una vez. Algunos cocineros prefieren no recalentar las setas en absoluto y sugieren usarlas frías en ensaladas o como parte de un plato frío. Si la receta lo permite, por ejemplo, unas setas salteadas que sobran podrían picarse y añadirse a un paté o a una vinagreta para una ensalada. O si van a recalentar, quizás integrarlas en un plato que se cocine completamente en ese momento, como añadirlas a una tortilla o a un revuelto que se cocina de nuevo. La clave, como con el arroz y el pollo, es minimizar el tiempo que pasan a temperaturas intermedias donde las bacterias pueden crecer y las enzimas pueden actuar. Y si se recalientan, hacerlo de forma segura y una sola vez. Es un poco de atención extra, ¿sí? Pero considerando que las setas son tan nutritivas, vale la pena asegurarse de disfrutarlas de la manera más segura posible. Pequeños ajustes en cómo manejamos las sobras de setas pueden marcar una diferencia en nuestra salud digestiva inmediata y contribuir a reducir esa carga inflamatoria que, con el tiempo, puede afectarnos de formas que preferimos evitar. Hemos hablado del arroz, el pollo, las espinacas, las patatas y las setas. Puede parecer mucha información de golpe, y quizás sientan un poco de preocupación, pero no es para alarmarse, de verdad que no. Se trata simplemente de tomar conciencia de pequeños detalles en nuestra vida diaria que, a largo plazo, pueden sumar mucho a nuestro bienestar. Pensar en cómo guardamos el arroz sobrante, en no recalentar el pollo o las verduras de hoja verde varias veces, en enfriar rápidamente las patatas y las setas cocinadas antes de meterlas en la nevera, son gestos sencillos que nos ayudan a evitar la proliferación de bacterias indeseadas o la formación de ciertos compuestos que, con el tiempo, podrían generar una carga para nuestro cuerpo. No significa que tengan que tirar la comida que les sobra. Eso sería un desperdicio enorme. Y no es la idea. Significa ser un poco más conscientes. Quizás planificar mejor las porciones al cocinar. O pensar en formas de usar las sobras en frío. O integrándolas en platos que se cocinan completamente en el momento. Por ejemplo, ese arroz sobrante puede ser la base de una ensalada fría deliciosa. El pollo cocido puede ir en un sándwich o una ensalada. Las espinacas pueden añadirse a un batido verde o a una tortilla. Las patatas frías son perfectas para una ensaladilla. Y las setas, quizás picarlas y usarlas en una vinagreta. Estos pequeños cambios no solo pueden ayudar a reducir la exposición a potenciales riesgos a largo plazo, como esos que se están investigando en relación con el cáncer y la demencia, problemas que, seamos honestos, nos preocupan a nuestra edad, sino que también pueden mejorar nuestra digestión y hacernos sentir mejor día a día. A veces, pensamos que cuidar nuestra salud requiere grandes sacrificios o cambios drásticos, pero a menudo son estos pequeños ajustes en nuestros hábitos cotidianos los que marcan la mayor diferencia. Es como cuidar nuestro coche. Pequeñas revisiones regulares evitan averías mayores. Con nuestro cuerpo es igual. Prestar atención a cómo manipulamos los alimentos. Algo tan fundamental como comer. Es una de las mejores inversiones que podemos hacer en nuestra salud futura. No se trata de vivir con miedo a lo que comemos, sino de comer con conocimiento y cuidado. De seguir disfrutando de la cocina. De compartir comidas con nuestros seres queridos, pero haciéndolo de la forma más segura e inteligente posible, porque a nuestra edad, cada día cuenta, y sentirnos bien, con energía, con la mente clara, es lo más valioso que tenemos. Así que les animo a probar a implementar estos pequeños cambios en su rutina de cocina. Observen cómo enfrían y guardan las sobras. Intenten no recalentar los mismos alimentos varias veces. Piensen en alternativas para usar esas sobras en frío. No se agobien si al principio se les olvida.
Esto es un proceso de aprendizaje. Lo importante es tener la información y empezar a hacer esos ajustes poco a poco. Verán cómo, con el tiempo, se convierte en algo natural y sabrán que están haciendo algo concreto y positivo por su salud. Algo que va más allá de comer sano, sino que también incluye manipular los alimentos de forma segura. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Ya conocían estos riesgos? ¿Qué hacen ustedes con las sobras de estos alimentos? Dejen sus comentarios aquí abajo. Compartan sus propias experiencias y trucos, porque seguro que entre todos aprendemos un montón. Si este vídeo les ha parecido útil o interesante, por favor, regálenos un me gusta. Es una forma de decirnos que este tipo de contenido les interesa y nos anima a seguir compartiendo consejos para vivir mejor. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con consejos de salud y bienestar pensados especialmente para ustedes. Porque nuestra misión es acompañarles, informarles y animarles a vivir su mejor vida. A cualquier edad. Gracias por estar ahí, por cuidarse, y recuerden pequeños cambios, grandes resultados. A vivir plenamente cada día.